Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Una vez más, ¿no? Siempre digo lo mismo porque realmente es que es lo mismo. ¿Los libros tienen alma? Sí. Esto lo he comentado, creo que ya el primer vídeo lo comenté. Pero bueno, ¿qué tipo de alma es esta? Bueno, esto es discutible según para quién, según la sensibilidad. Si un libro fuera solo lectura, entiendo que el libro tendría un alma muy débil, ¿no? Pero los libros, aunque sean ediciones y reediciones, si nos conectan con el autor o la autora, entonces a partir de ahí tienen alma, sin lugar a dudas. Bueno, esta es una pequeña aclaración que me gusta hacer de cuando en cuando. Hoy nos toca un tema que es el tema de la diferencia, que más o menos es algo que se sabe, y digo más o menos porque si se supiera con la precisión necesaria, pues obviamente no lo iba a explicar. Iba a dejar, pues bueno, confiado en que ya lo sabemos, ¿no? Pero qué aburrido sería si todos fuéramos conscientes de que todos los demás saben exactamente lo mismo que uno y que lo que uno sabe es además lo correcto y que por tanto todos piensan de forma correcta. Eso sería fabuloso por una parte, puede ser según para quién, pero en general sería un asco, porque entonces la información no sería dinámica ya que no podría pasar de un entendimiento a otro y esto, bueno, no nos haría ningún bien, yo os lo digo. O sea, alegrémonos por las diferencias, por las discrepancias, incluso por las oposiciones respecto a lo que uno siente, quiere, necesita, entiende o estudia. Alegrémonos por ello porque hace que la información sea dinámica y de ahí se puede extraer mucho. Bueno, el tema de hoy es la diferencia, o por lo menos lo voy a pretendo hacerlo así, voy a intentarlo. Va a ser un tema difícil porque ya os adelanto que este tema que voy a explicar ahora, eh, curiosamente, ha estado y está en la mente bueno, imagino que de grupos numerosos, que seguramente lo saben mucho mejor que yo, no me cabe ninguna duda, pero en el grueso de la humanidad, en el que más o menos todos pertenecemos, pues curiosamente es un tema que no... Realmente, a mi juicio, según mi experiencia, pocas personas se han dedicado a parar a pensar esto que voy a decir ahora, ¿no? Que parece algo que, bueno, como siempre digo, algo que parece asumido, natural, sencillo, que ya ni te lo cuestionan ni lo piensas, porque bueno, ya se sabe lo que es. Pero resulta que no se sabe lo que es. Y os diré por qué. Bueno, este es el tema entre la diferencia y la importancia de la voluntad y el deseo. Y bueno, este tema parece un tema de poca relevancia, ¿no? De poca importancia. Bueno, hombre, el deseo a priori es bastante importante, primero porque no lo podemos, en condiciones normales no lo podemos evitar. Es más, lo incentivamos, le damos vida al deseo. El deseo es un motor para vivir, posiblemente una de las peores crisis depresivas en el ámbito de la depresión que pueda pasar cualquier ser humano es justamente percibir que tu deseo por casi cualquier cosa o persona ha disminuido hasta el punto que nada te estimula y nada te incentiva. Nada te da esa salsa que el deseo apasionado, especialmente, pero el deseo a lo mejor no tiene por qué ser apasionado, exacerbado, extremo para darnos ese punto de vida, ¿no? Puede ser un deseo más moderado, que se mantiene en el tiempo, mejor así. Bueno, depende de la naturaleza de cada uno. Aquí todo vale porque cada uno es diferente y cada uno tiene sus propias reglas, ¿no? Pues bien, el deseo está claro. El deseo es un incentivo, un motor para la vida, es lo que nos conecta con la necesidad que nos lleva, bueno, necesidad de todo y de todos, que nos lleva pues a luchar, a veces muy esforzadamente por adquirir ciertas condiciones de vida, laborales, económicas, culturales, emocionales. Vete a saber porque hay más, ¿no? Hay más. Mucho más. Siempre hay mucho más. Cuando hablamos de la naturaleza humana, siempre hay más y más por mucho que pongamos. Entonces, ¿qué es la voluntad? Porque si con el deseo ya estamos más que incentivados en todos los aspectos que la vida contiene, porque todo puede ser objeto de deseo, ¿no? La persona, un objeto, una idea, un procedimiento, una forma de vida, un anhelo cultural, un anhelo económico, un anhelo de poder, no digo necesariamente político, que también lo puede incluir o no, un anhelo espiritual. Parece que el deseo lo mueve todo. Sí. Entonces, si el deseo lo mueve todo y ese gran incentivo de la vida, o uno de los grandes incentivos, por no exagerar, ¿dónde está la voluntad? Claro, el problema es que la voluntad de verdad, y esto uno se preguntará, bueno, ¿hay una voluntad de verdad? Entonces,
¿Cuáles son las voluntades que no son de verdad? Bueno, las voluntades que no son de verdad son voluntades, utilizando una jerga antigua, voluntades inferiores, o sea, voluntades, la voluntad de acción, la voluntad de estar presente, la voluntad de dinamizar o mover las cosas sin esperarse a que lo haga otra persona, la voluntad de cambiar algo. La voluntad está implicada con el deseo durante una parte importante de la evolución. Es decir, deseamos y el deseo nos genera una voluntad. Pero hay un nivel de voluntad que solamente nace bajo la influencia de una crisis que podríamos calificar de espiritual. Sí, eso habría que explicarlo también. A ver, no creo que me dé tiempo a explicarlo todo. Cada cosa que digo, y no me pasa solo a mí, le pasa a otras personas, requiere una aclaración que nos lleva a otras definiciones que requieren otras aclaraciones, con lo cual parece realmente que no se acaba nunca. Simplificando, es verdad que el deseo domina gran parte del mundo. La naturaleza emocional, emotiva, en ocasiones muy mezclada con el instinto que podríamos interpretar como mecanismos de defensa, que eso es una cosa que estudia y ha estudiado muy acertadamente la psicología eh, clínica o la psicología profunda, pero cuando hay una crisis espiritual, cuando todo lo que tú entendías que eras y que podías hacer y que podías intervenir y modificar en el mundo a través de esa especie de voluntad que nace del deseo, es como el hijo del deseo. Cuando todo eso pierde su valor, pierde su brillo, pierde sus expectativas, normalmente muy altas, sobreviene una crisis, aunque parece una crisis muy humana y lo es al mismo tiempo una crisis espiritual. Porque por así decirlo, la carencia sistemática de todo eso que antes era todo lo que ocupaba tu conciencia, poco a poco te das cuenta que con eso no eres feliz, no eres completo, o te lleva por caminos erróneos de los que luego te arrepientes un montón, o todo eso a la vez, cuando eso ocurre, entras en una crisis espiritual que es humana, es decir, es muy mundana, pero al mismo tiempo permite el nacimiento, aunque sea de manera gradual y extraña, el nacimiento de algo diferente a todo lo que habías construido en toda tu vida, podríamos decir en todas tus vidas, si aludimos al aspecto de la reencarnación, a la teoría de la reencarnación, más que una teoría es una temática a debatir, y entonces a partir de ahí nace la otra voluntad, la genuina, la auténtica, la de verdad. Y cuando eso ocurre, entonces el deseo pierde, entre comillas, su poder. Sigue habiendo deseo, pero está controlado por una razón que nace de la voluntad, no por una razón que nace del instinto. Y esa razón no es la razón producto de pensar de un modo razonable, no únicamente así. Pensar de modo razonable está bien, pero muy a menudo pensamos de modo razonable para evitar llegar a un punto donde la razón no funcione. Para evitar llegar a ese punto, intentamos que sea nuestra vida razonable, nuestras palabras, acciones, planteamientos. Bueno, eso es otra temática, de hecho, más vinculada a la psicología. Bueno, algunas ramas de la psicología, porque la psicología ya os digo que es fundamentalmente inmensa, ¿no? Muy grande, tiene muchos aspectos a definir y a estudiar y eso requiere mucho tiempo. Os lo digo de verdad, mucho tiempo. Entonces la voluntad y el deseo son aliados durante una etapa muy larga de la evolución, pero no una etapa suficiente. Desde el momento que se desligan, van desconectando progresivamente, por efecto de ese descubrimiento, de esa desesperación de tu conciencia que dice, bueno, yo me creía esto, me creía el otro, pero noto que hay algo más que es muy superior a todo esto, pero como no he llegado, ya no funciono con lo que estoy acostumbrado a funcionar, pero ni mucho menos, ni de lejos he alcanzado aquello que no sé lo que es, pero que presiento, es como una intuición profunda, presiento que va a llenar mi vida. Claro, no sabemos lo que es. Muy a menudo no sabemos ni dónde encontrarlo, dónde se puede leer eso, dónde se puede experimentar, se puede adquirir de algún modo a través de alguien o de algo. Bueno, es un misterio. Todo eso hablaremos, y por supuesto. Claro, bueno, hablaré yo y lo hablaréis entre vosotros, a lo mejor si os motiva el tema. Entonces aquí surge una temática y es el tema de la ley de atracción, porque claro, la ley de atracción, que es una de las 7 leyes de Hermes, Trismegisto, un personaje curioso en la historia, muy mencionado en textos, o bien de corte muy ocultista, ¿no? Esotérico, profundamente esotérico ocultista, o mencionados en el terreno pues, de la alquimia,
porque tiene algunas máximas que se vinculan con la alquimia, o por lo menos yo lo entiendo así, es mi parecer personal. En cualquier caso, la ley de atracción, que es una ley muy antigua y que tiene mucho sentido lógico, ¿no? Si uno vibra en una longitud de onda, eso se suele decir mucho, pues todo lo que vibre en esa longitud, aproximadamente esa o idéntica, pues va a vibrar al unísono, que eso es como decir, vas a atraer, o vas a conectarte, o vas a gozar de esa percepción, de esa sensibilidad, producto del acompasamiento de vibraciones similares o idénticas. Bueno, parece incluso físicamente aceptable, ¿no? Pero claro, a nivel interno, a nivel humano, la ley de atracción es particularmente intensa cuando el deseo y el instinto que va asociado con el deseo, pues predominan. Cuando ese instinto y ese deseo predominan, pues obviamente la ley de atracción, la atracción en sí, se pone en marcha esa ley y las cosas parece que llegan un poco en función de cuánto las has deseado y también cuánto te has esforzado por seguir el sendero o el camino de tu deseo. O sea, no solo por esperarlo, desearlo y quedarte ahí sentado de pie, hay que te cito, va a ocurrir. Es verdad que hay personas, muchas personas, que nacen ya con la ley de atracción en marcha, porque nada más nacer, prácticamente abren la boca y ya lo tienen todo. Porque han nacido con recursos suficientes, ¿no? O con talentos que desde muy pronto en la vida, desde muy temprano, pues ya se traducen en ventajas, en dinero, en reconocimiento social. Y parece que la ley de atracción funciona, sí, y es verdad. Pero cuando sucede esta crisis espiritual a la que he hecho referencia anteriormente, entonces la voluntad tiene que distanciarse y diferenciarse marcadamente del deseo y del instinto asociado al deseo. De tal modo que entonces la ley de atracción pues no funciona. Es más, a partir de ese momento, la ley de atracción no solo no funciona como atracción de lo que deseamos, de lo que nos gusta, porque también podemos atraer cosas negativas. Hablamos de la vertiente positiva, agradable, maravillosa de la atracción. No solamente no funciona, sino que es contraproducente, puede salirte el tiro por la culata. Porque a partir de entonces, la, la actividad de la ley de atracción en tu destino, en tu vida, en tus intenciones, lo que hace es debilitar la voluntad. Y solo la voluntad, solo ese tipo específico y genuino y auténtico de voluntad es lo que te va a permitir superar la crisis, esa crisis de índole espiritual, habría que explicar qué es esto, claro está. Y bueno, y a partir de ahí entonces sí, entonces el deseo pues bueno, queda reducido a lo que debía ser, a lo que finalmente debe ser, ¿no? Porque deseamos porque necesitamos. Pero si la voluntad estuviera más despierta que el deseo, en una primera etapa, cosa que sería peligrosísimo, por otra parte, por eso no ocurre al principio, de hecho tarda bastante. Pero vamos a suponer de ejercicio imaginativo, si la voluntad predominara muy por encima del deseo, las cosas no nos esforzaríamos por seguir el camino de lo que deseamos, o sea, no potenciaríamos el deseo. Entonces intentaríamos atraer o crear condiciones para que eso venga a nosotros, ¿no? Para que nos quieran, nos necesiten, nos lo pongan fácil. Si tengo un deseo de tener algo, pues que me sea relativamente fácil conseguirlo, no, no. Sería la voluntad pura, pero de naturaleza inferior. Y eso es destructivo, creedme que es muy destructivo. Eso es casi casi como pura magia negra, ¿no? En realidad, aunque parece que no tenga nada que ver, sí tiene que ver. Entonces esa voluntad es, yo veo las cosas de un modo y voy a hacer que las cosas ocurran de ese modo independientemente de cuáles sean tus deseos, preferencias o necesidades. Y eso sería tremendamente grave. Esa voluntad, la voluntad de verdad no puede despertar, no puede ponerse en marcha, no puede activarse, a no ser que el deseo haya sido reducido al mínimo en comparación y se relegue a su lugar. Esto habría que hablar porque aquí hay procesos iniciáticos implicados. Para que nazca la voluntad, que al principio es algo débil, ¿no? Como todo lo que nace, es algo débil, susceptible, maleable, pero luego es lo que te saca de la crisis. Pero todos tus baremos para vivir ya no pueden estar fundamentados solo en el deseo. Puedes desear, pero no puedes pensar que tu deseo es la única fuerza con la que das sentido a tu vida. Hay que hay una diferencia importante. Hasta entonces sí, pero a partir de un momento no. Bueno, esto es un tema
de seguro que hay personas que lo han pensado, ¿no? A veces una forma de entender este tema, y con esto acabo este vídeo en particular, es entender que si una persona se la presiona, se la disciplina, se le ayuda a desarrollar tolerancia a la frustración, es decir, que no siempre consigue lo que quiere ni cuando lo quiere. Y esto ya desde jovencitos, pues esto va a desarrollar en esa persona una voluntad muy personal de varias cosas. Una de ellas es comprender cuál es el alcance de tus necesidades y el alcance de tu voluntad. Porque cuando todo está lleno de necesidades que además se cumplen con cierta facilidad, la voluntad, la verdadera voluntad, se debilita. Y la voluntad es algo intrínseco de la naturaleza humana, de nuestra verdadera y más profunda constitución, como seres humanos en general, es esa voluntad de la que hablo. Entonces eso se debilita a medida que la vida nos da todo lo que pedimos, o todo lo que creemos, porque es más una creencia que una realidad. Todo lo que creemos que necesitamos, estamos echando tierra encima de algo que lo estamos enterrando y que no le vamos a permitir nacer. No obstante, cuando la crisis espiritual llega, también es destino, no lo podremos parar. Y menos mal que no lo podemos parar, porque si dependiera de nuestra pequeña voluntad, los deseos camparían a sus anchas de manera continua y constante, incluso que a veces acabáramos hartos de que la vida también fuera así, porque percibiríamos esa otra dimensión de la realidad en la que el deseo ha de ser acotado al mínimo para que otra cosa, además de la voluntad, claro está, pero la voluntad también puede nacer, pueda surgir. Bueno, ahí dejamos el tema. Si os ha gustado este tema, este enfoque, un poquito así enrevesado, pues le dais al like, os lo agradezco. Y si os interesan estos temas, que son variados, aunque todos intento abordarlos desde una perspectiva sencilla y profunda al mismo tiempo. Y aquí hay muchos temas distintos. Os tengo, os tengo preparados un montón de historias, algunas con una pizarra para ir marcando símbolos, dibujos o cosas, ya veremos. Estoy ahí ideando cosas. Bueno, pues si os ha gustado, like y si puede ser, suscripción. Y si no, pues like, y yo agradecido de todos modos. Pues muchas gracias por todo. Hasta la próxima.